Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 12 de febrero del 2025 y estos son nuestros titulares. El Papa ha hecho una enérgica defensa de los niños, incluidos los no nacidos víctimas del aborto, y ha anunciado una exhortación apostólica sobre el tema. El Papa ha decidido prorrogar un año más al Cardenal Re como decano del Colegio Cardenalicio, a pesar de sus 91 años y haber cumplido ya el tiempo reglamentario. El altar principal de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, ha sido profanado por un hombre de origen rumano, que causó destrozos subiéndose a él. El obispo auxiliar de Jerusalén ha manifestado su rechazo a la propuesta de Trump de sacar de Gaza a todos sus habitantes para ser reconstruida y controlada por Estados Unidos. El presidente norteamericano Donald Trump ha firmado una orden por la que establece una comisión encargada de proteger a los cristianos dentro de la administración. Ante los participantes en un Congreso Mundial sobre los derechos de los niños, el Papa les ha defendido, incluyendo a los que son víctimas del aborto. En el marco del Encuentro Mundial sobre los Derechos de los Niños, el Papa pronunció un discurso en el que hizo un llamamiento urgente para socorrer y proteger a los niños cuyos derechos, empezando por el de la vida, son vulnerados a diario en distintas partes del mundo. Francisco alertó sobre la dramática situación de millones de niños que sufren pobreza extrema, conflictos armados, falta de acceso a la educación y diversas formas de explotación. Los niños y adolescentes de los países más pobres o desgarrados por la guerra se enfrentan a pruebas terribles, denunció, al tiempo que subrayó que incluso en los países más desarrollados existen desigualdades que afectan a la infancia. El Papa fue tajante al condenar la muerte de niños en conflictos bélicos, señalando que no es aceptable ver cada día cómo mueren niños bajo las bombas, sacrificados en nombre del poder, la ideología o los intereses nacionalistas. También denunció el reclutamiento infantil en grupos armados y la violencia en las bandas criminales. En su intervención, el Santo Padre también abordó la crisis migratoria, destacando la tragedia de los niños que pierden la vida en travesías desesperadas. Además, llamó la atención sobre los más de 150 millones de niños invisibles que no tienen registro legal y por lo tanto carecen de acceso a derechos fundamentales como la educación y la atención sanitaria. En nombre de la lógica del descarte, en que el ser humano se hace omnipotente, la vida naciente es sacrificada mediante la práctica homicida del aborto. El aborto suprime la vida de los niños y mata la fuente de la esperanza de toda la sociedad. Por último, el Papa anunció su intención de elaborar una nueva exhortación apostólica dedicada a la infancia, en la que expondrá los principios teológicos que exigen su defensa. El Cardenal Re, a sus 91 años, seguirá siendo decano del Colegio Cardenalicio durante un año más, por mandato del Papa, aunque había acabado su mandato de 5 años. Finalmente, ni el cardenal Sandri ni el cardenal Parolin ocuparán el puesto de decano del Colegio Cardenalicio. El Papa Francisco ha dispuesto que el veterano cardenal Re continúe al frente durante un año más, aunque tiene 91 años y había cumplido ya el quinquenio para el que fue nombrado. El Papa también ha decidido que el cardenal Sandri continúe como vicedecano durante otro año, para evitar tener nuevas votaciones para elegir al nuevo decano. Cabe señalar que este cargo se elige por y entre los cardenales del orden episcopal. Precisamente el mismo día que se hizo público este anuncio por parte de la Santa Sede, el Vaticano también anunció que el pontífice estableció que el cardenal Robert Francis Prevost, agustino, prefecto del dicasterio para los obispos,
pasará a formar parte de la Orden de los Obispos del Colegio Cardenalicio. Este nombramiento implica romper con una tradición de muchos siglos, según la cual los cardenales diáconos, a los que pertenece Prevost, debían ser nombrados primero cardenales presbíteros antes de ser nombrados cardenales obispos. El salto de diácono a obispo que ha recibido Prevost es interpretado como una señal clara del Papa a favor del cardenal Agustino de cara a su sucesión. El cardenal Re fue elegido en 2017 vicedecano y en 2020 decano del Colegio Cardenalicio. Este mes de enero el cardenal Re cumplió 5 años como decano, duración máxima para ocupar este cargo. Un hombre de origen rumano y posiblemente perturbado causó varios destrozos en el altar de San Pedro, en el Vaticano, ante la mirada de cientos de personas. Un hombre profanó el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano al subirse sobre él y arrojar al suelo 6 candelabros que se encontraban en el altar. Los candelabros, de gran valor artístico e histórico, han quedado seriamente dañados. Después de tirar los candelabros, el sujeto comenzó a retirar el mantel del altar, como se puede ver en un video publicado en redes sociales. Poco después, fue detenido por los agentes de seguridad. El autor del sacrilegio, de origen rumano, fue arrestado por la policía del Vaticano, identificado y posteriormente acusado. Se trata de un episodio protagonizado por una persona con una grave discapacidad mental, quien ha sido detenida por la policía del Vaticano y posteriormente puesta a disposición de las autoridades italianas, declaró Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede. En 2023 se registró un incidente similar cuando un hombre escaló el altar mayor y se desnudó, tras lo cual también fue detenido. La Iglesia no está de acuerdo con el plan de Trump de sacar de Gaza a sus actuales habitantes para reconstruirla bajo un protectorado norteamericano. El obispo auxiliar de Jerusalén, Monseñor William Somali, ha expresado su rechazo a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro de Gaza, según las cuales sus actuales habitantes serían desalojados para facilitar la reconstrucción del enclave. En un comunicado, el prelado ha calificado de inaceptable la idea de desplazar a la población palestina y obligar a otros países a acogerlos. Además, ha advertido que cualquier decisión debe ser fruto de acuerdos y no de una imposición unilateral. En su comunicado, Monseñor Somali ha subrayado que el derecho y la libertad de un pueblo a vivir en su propia tierra y a no ser desplazado por la fuerza ni siquiera deberían cuestionarse. Ha recordado que Egipto y Jordania han rechazado de manera firme la posibilidad de absorber un gran número de refugiados palestinos, señalando que acoger a familias vulnerables, ancianos y enfermos es una cosa, pero no a 2 millones de personas. El obispo ha mostrado su preocupación por las consecuencias de las declaraciones de Trump, afirmando que su anuncio nos ha causado un gran impacto porque deja clara su intención sobre el futuro de Gaza. Asimismo, ha criticado que el mandatario estadounidense no haya hecho referencias a las resoluciones de la ONU ni a la solución de 2 pueblos, 2 estados. Monseñor Somali ha concluido advirtiendo que Trump no puede sustituir a las Naciones Unidas ni erigirse en la única autoridad decisiva en esta cuestión, subrayando la necesidad de un enfoque basado en el derecho internacional y en el consenso entre las partes implicadas. El presidente Trump ha creado un grupo de trabajo que se encargue de supervisar y evitar cualquier discriminación contra los cristianos en la administración norteamericana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para combatir la discriminación contra los cristianos en el ámbito gubernamental. La medida establece un grupo de trabajo liderado por la fiscal general Pam Bondi, cuyo objetivo será identificar y erradicar cualquier política o práctica que pueda ser considerada hostil hacia la fe cristiana. Según el documento, la tarea principal de este grupo será revisar todas las agencias del Ejecutivo
para detectar políticas, prácticas o conductas ilegales que pudieran perjudicar a los cristianos. Además, deberá recopilar información de grupos y personas afectadas y proponer cambios administrativos, normativos o legislativos para corregir posibles injusticias. Trump presentó esta iniciativa durante el National Prayer Breakfast, donde reafirmó su compromiso con la libertad religiosa. La misión de este grupo será detener inmediatamente cualquier forma de persecución y discriminación contra los cristianos dentro del gobierno federal, incluyendo el Departamento de Justicia, el IRS, el FBI y otras agencias, declaró el mandatario. La medida responde a las acusaciones de que la administración de Joe Biden mostró hostilidad hacia la fe cristiana, especialmente en cuestiones relacionadas con la vida y la moral sexual. En 2022, tras la anulación del fallo Roe vs. Wade por parte del Tribunal Supremo, se produjeron ataques contra iglesias y centros pro vida, sin que muchos de los responsables fueran castigados. Sin embargo, el gobierno de Biden sí actuó con contundencia contra activistas pro vida. Asimismo, en 2023 se filtró un memorando del FBI en el que se identificaba el ideario católico tradicionalista radical como posible impulsor de extremismo violento. Aunque el documento fue retractado y el fiscal general Merrick Garland lo calificó de espantoso, investigaciones posteriores revelaron que varias oficinas del FBI habían participado en la vigilancia de comunidades católicas. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha tomado diversas medidas para revertir políticas previas en materia religiosa. Entre ellas, ha concedido indulto a 23 activistas pro vida y ha puesto fin a la persecución judicial de un denunciante que reveló prácticas médicas controvertidas en un hospital de Texas. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la defensa de los niños hecha por el Papa y los nombramientos efectuados en el Vaticano de cara al cónclave. El Papa tiene bronquitis, no es la primera vez que le sucede, y por consejo de los médicos va a estar unos días sin salir de su casa, de su residencia en Santa Marta, donde vive dentro del complejo de la Ciudad del Vaticano. Sin embargo, va a continuar recibiendo a la gente que ya tenía programada en su agenda porque no quiere interrumpir su actividad. El Papa tiene 88 años ya cumplidos y sus enfermedades propias del clima y también de la edad deben de ser siempre motivo de preocupación. Por eso recomiendo rezar por él y encomendarle especialmente a nuestra Madre María salud de los enfermos. Pero justo antes de que se anunciara oficialmente la bronquitis del Papa, había recibido a los participantes en el Encuentro Mundial por los Derechos de los Niños. Les dirigió un discurso muy importante. Habló para condenarlo y para lamentarlo de la existencia de tantos niños y adolescentes involucrados en las guerras, bien de una forma activa como niños soldados o bien de una forma pasiva. No es aceptable, dijo el Papa, ver cada día cómo mueren niños bajo las bombas sacrificados en nombre del poder, la ideología o los intereses nacionalistas. No solamente los niños que mueren bajo las bombas, sino también los que van a morir como consecuencia del hambre, de los desplazamientos ligados a las guerras, o de los que a la fuerza son enrolados como soldados, que es por desgracia cada vez más frecuente. Se refirió también el Papa en este discurso a los llamados niños invisibles. Él dijo que son 150 millones en el mundo y que son niños que no tienen un estatuto legal, no tienen un documento de identidad y que realmente eso les impide tener acceso, por ejemplo, a la educación o a la sanidad, además de ser mucho más vulnerables para los negocios sucios que con ellos hacen las mafias. Pero no faltó en este discurso la condena al aborto y el derecho a la vida del no nacido desde la concepción.
El Papa se refirió a esto y calificó al aborto como una práctica homicida, del que dijo que suprime la vida de los niños y suprime y acaba con la fuente de esperanza de la sociedad. Acabado el encuentro, el Papa anunció que está preparando una exhortación apostólica sobre los derechos de la infancia, sobre la situación de los niños en el mundo. El Papa, anciano y enfermo, ha sacado fuerzas para defender a los niños. Un anciano, un abuelo, no físicamente porque no tiene nietos, un abuelo en el sentido de su edad, que defiende a los no nacidos, que defiende a los más pequeños. También esta semana ha llamado la atención, ha sido fuente de rumores en el Vaticano, lo sucedido en torno a la figura del decano del colegio cardenalicio. Primero hay que explicar qué es el decano, qué funciones tiene el decano del colegio cardenalicio. Es una misión importantísima, porque es el que organiza el cónclave, y no solamente el cónclave, es decir, dentro ya, cuando empiezan las votaciones a puerta cerrada, sino las llamadas congregaciones generales, que son las reuniones de todos los cardenales que tienen lugar antes del cónclave, sería el precónclave, donde los cardenales hablan, sin que haya acceso por parte de los medios de comunicación, con toda libertad sobre el balance del pontificado que ha terminado y sobre las características que debe reunir el nuevo pontífice, el sucesor del Papa difunto o del Papa emérito jubilado. El decano del colegio cardenalicio es el encargado de organizar tanto las reuniones del precónclave como el propio cónclave. Es una misión, una tarea importantísima en la Iglesia. Pues bien, el decano ha sido estos últimos años el cardenal Re, pero el cardenal Re acaba de cumplir, tiene ya 91 años y su puesto caducó, su nombramiento caducó el pasado 19 de enero. Y él ya dijo que de ninguna manera quería seguir, que estaba muy cansado con 91 años y que el reto de organizar un cónclave, en el cual además él no podrá estar porque tiene más de 80 años y no podrá entrar dentro del cónclave, que era un reto que le desbordaba. Así, ante esta renuncia, no digo pública en un comunicado, pero sí oficiosa y conocida por todos, por parte del cardenal Re, se desataron los rumores. ¿Quién podría ser el nuevo decano? Dos figuras destacadas para ocupar este puesto: el cardenal Sandri o el cardenal Parolin, secretario de Estado. La sorpresa ha llegado esta semana cuando el Papa ha pedido y ha conseguido que el cardenal Re acepte seguir en su cargo un año más, a pesar de que estaba realmente agotado con sus 91 años. ¿Y por qué solo un año? Pues esto es el misterio y de lo que se habla. Un año más el cardenal Re estará al frente como decano del colegio cardenalicio. Pero es que, por otra parte, el Papa ha nombrado cardenal obispo a el cardenal Prevost, que es el prefecto del dicasterio para los obispos. Hay que explicar las cosas porque quizá no sean fáciles de entender. Los cardenales son todos obispos, pero a pesar de ser todos obispos, hay tres rangos o tres categorías de cardenales: cardenal diácono, cardenal presbítero y cardenal obispo. Todos son obispos, pero unos son cardenales diáconos, otros son cardenales presbíteros y otros son cardenales obispos. El decano del colegio cardenalicio solo puede ser elegido entre los cardenales obispos. El cardenal Prevost era cardenal diácono y desde tiempo inmemorial no se había pasado de cardenal diácono a cardenal obispo, saltándose la escala intermedia de cardenal presbítero. El Papa ha nombrado a un cardenal diácono, Prevost, cardenal obispo, es decir, candidato a ser el decano del colegio cardenalicio. Saltarse esta norma escrita y ratificada por la costumbre desde hace muchísimos años es lo que ha desatado los rumores. La enfermedad del Papa, la petición a Re de que siga al menos un año más
y el nombramiento de Prevost como cardenal obispo ha hecho que muchos se estén preguntando si estamos ya, por un lado, ante un final del pontificado. El Papa, repito, está con bronquitis, no es nada grave, pero está con bronquitis y tiene 88 años. Y por otro lado, el rumor es sobre el perfil que el Papa está marcando sobre quién quiere que sea su sucesor. De Estados Unidos llegan también noticias, unas buenas y otras preocupantes. Entre las buenas, el presidente Trump ha firmado un decreto por el cual los hombres trans, es decir, los hombres que se dicen mujeres, no podrán participar en los deportes femeninos, porque compiten con ventaja debido a su físico masculino. Naturalmente esta noticia ha molestado a muchos, pero en cambio ha llenado de alegría a muchas deportistas, a muchas mujeres deportistas que veían cómo, después de tantos esfuerzos y sacrificios, no lograban el éxito al que tenían derecho porque un hombre, llamándose mujer, participaba en la competición y las aventajaba. Otra noticia importante y positiva de Estados Unidos es que Trump ha creado una comisión para supervisar la persecución de los cristianos en el mundo. Esto merece la pena destacarlo porque yo por lo menos confío en que sirva para frenar esa persecución, no solamente en los países musulmanes o en el centro de África, donde la persecución es grande con matanzas casi cada día, sino también en otros países como Nicaragua, donde los cristianos, particularmente los católicos, están siendo acosados y perseguidos, como vemos con la reciente expulsión de las monjas franciscanas clarisas, a las cuales se les ha acusado de terroristas. Acusar a las monjas clarisas de clausura de terroristas es ya tener valor de mentir pública y descaradamente. Esperemos que esta comisión sirva para aliviar la suerte de tantísimos cristianos perseguidos en el mundo. Las noticias preocupantes pues vienen del hecho de que Trump ha dicho que quiere apoderarse de alguna manera de la Franja de Gaza y de que de allí tienen que salir todos los gazatíes, todos los habitantes actuales. Bueno, esto confío en que sea simplemente una forma de expresarse con su política de amenazar y luego llegar a un acuerdo. No lo sabemos, pero la noticia realmente es preocupante. Lo mismo que es muy preocupante la noticia de que los 600.000 venezolanos que viven en Estados Unidos acogidos al derecho de asilo, al asilo político, quizá tengan que regresar a su país con las consecuencias peligrosas para su vida que acarrearía el ser de nuevo víctimas de la dictadura de Maduro. Confiemos en que el sentido común, que es como dice Trump, que quiere que sea su gobierno, el gobierno del sentido común, confiemos que el sentido común le haga desistir de ambas cosas. En todo caso, recemos, confiando en Dios. Recemos por la Iglesia, por el Papa, por su salud. Y recemos también por la paz y por esta multitud de emigrantes que ven con incertidumbre y con mucho miedo su futuro inmediato. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.